¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Que la paz de Cristo llene sus corazones y estén ustedes en cada instante. Mi nombre es José Luis Valderas y en esta ocasión estoy muy contento de poder compartir con ustedes un crecimiento más. Para todos nosotros ha sido una bendición el recibirlos porque es un conocimiento más sobre nuestra Iglesia Católica, un conocimiento más sobre la divinidad, sobre nuestro Dios Todopoderoso. Y comenzamos este crecimiento en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en este instante por todo lo que nos has dado, Señor, hasta este momento, y por todo lo que nos seguirás dando, Señor, sabiendo que eres un Padre que provee, un Padre que cuida de sus hijos. Te damos gracias, Señor, porque en nuestras vidas te has manifestado, Señor, dándonos todas las bendiciones, Señor, que tenemos y que nos rodean. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos que están recibiendo estos crecimientos, por quienes los van a recibir, Señor, en el futuro. Gracias que has dado, Señor, este conocimiento por medio de tu Espíritu Santo, para que se puedan compartir a todos aquellos, Señor, que tú has elegido y que tú has querido. Te ponemos estos crecimientos, Señor, en tus manos para que sean de bendición y de provecho espiritual para todos los que lo reciban, para todos los que lo vean, Señor Santo y bueno. Mamita María, te damos gracias por tu intercesión que no cesa, Señora Santa, por nosotros tus hijos. Gracias por tu protección maternal y también te encomendamos estos crecimientos. Que sean de gran bendición y que nos lleven aún más a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, nos quedamos en tus santas manos en este crecimiento. Todo esto, oh Señor Santo, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a ver lo que es el crecimiento 4, clase 7. Y el tema son los dones del Espíritu Santo. Es un crecimiento un poco largo. Vamos a irlo leyendo juntos. Y como la vez pasada, les voy a pedir que para que mediten las palabras, las citas bíblicas, pausen el video y puedan buscarlas, ¿verdad? Como en la comunidad de su tiempo de ustedes. No voy a dar mucha explicación porque es un poco largo el crecimiento, el hablar de 7 dones. Entonces, por lo regular, lo que vamos a hacer es leer lo que viene en el libro de crecimientos y tal vez dar un poquito de explicación en ciertos momentos, pero casi solamente lo vamos a leer para que no nos llevemos tanto tiempo en lo que son los dones, ya que también les digo que viene muy bien explicado lo que vamos a leer y si no hace falta mucho de dar más explicación. Estemos atentos y lean conmigo, por favor. Bueno, pues como les dije, aquí tenemos crecimiento número 4, clase número 7, los dones del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el primer don, que es el don del temor de Dios. En el Salmo 34, versículo 12, leemos: venid hijos, oídme, el temor de Yahvé voy a enseñar. Es así como comienza en nosotros el trabajo del Espíritu Santo por medio de los dones. Nos enseña el temor al Señor.
es la veneración de un hijo por su papá, porque Él es bueno, porque dio la vida por nosotros, porque nos perdonó nuestras faltas. No es miedo por el castigo, ya que Dios no es un tirano, sino temor amoroso de que podamos ofender a nuestro Padre. Ese temor nos da equilibrio en todo, el cual produce conformidad, alegría, paz y esperanza de verlo en el cielo. Y con esto hace que seamos desprendidos aún de nuestras opiniones y sentimientos. Don del temor de Dios, hermanos, como dice aquí, no temor de Dios, el pensar de que si actuamos mal, si pecamos, Dios nos va a castigar. No es ese temor el que nos habla o del que recibimos de este don, sino el temor de ofender a un Dios que nos ama, un Dios que nos ha dado todo, un Dios que no se merece que nosotros le paguemos por todo lo que nos da con ofenderlo en nuestros pecados. Es el verdadero temor de Dios, el de saber que Dios ha dado todo por nosotros y que nosotros debemos de evitar el pecar, el ofenderle, ya que es un Padre amoroso, un Padre que siempre está velando por nosotros y que no está bien que le siguiéramos, ¿verdad?, su corazón de Padre a nosotros comportándonos de una manera de la cual no es debida. Y dice así aquí al final y con esto hace que seamos desprendidos aún de nuestras opiniones y sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que este don nos hace desprendernos de nuestras propias opiniones. A veces pensamos que ciertas acciones son pecaminosas, que no son buenas, pero que las justificamos según nuestras opiniones, ¿verdad? O sentimientos, dice aquí. Es decir, que a veces tenemos esos sentimientos donde nos arrastran al pecar, como la tristeza. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas han caído en el pecado del quitarse la vida por una tristeza? Entonces aquí el temor de Dios, el don del temor de Dios nos hace desprendernos de opiniones y de sentimientos. Es más, quisiera agregar, hay un sentimiento que es el de la alegría, pero si no la controlamos, nos lleva a veces a la euforia, y la euforia nos lleva a hacer cosas de verdad impensables. Entonces hay que desprendernos de los sentimientos excesivos, de nuestras opiniones y enfocarnos a lo que Dios nos pide, a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Es que este don es muy importante, que nos une amorosamente como hijos que somos al Padre amoroso, y que tenemos miedo de causarle un dolor, tenemos miedo de fallarle porque Él nos ama, porque Él nos cuida. Este don se relaciona especialmente con la humildad, la esperanza y la templanza. Entonces es muy importante la humildad, ¿no? Dejar a un lado el orgullo, la soberbia. Se relaciona con la esperanza y la templanza. O sea, nos da la templanza para no caer en el mismo pecado. Nos da la templanza para resistir a los pecados que traemos, en los que venimos cayendo constantemente en nuestra vida. Se produce en nosotros horror al pecado, adoración profunda a Dios y desprendimiento de todo. Su bienaventuranza es: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí en lo que vemos, la soberbia y el orgullo se oponen totalmente a este don, y nos disponemos a que el Espíritu Santo actúe en nosotros por medio de él, pensando en la grandeza de Dios, tratando con confianza
y dándonos cuenta de lo triste que es ofender por el pecado. Entonces, tratemos de hacer el orgullo y la soberbia a un lado, porque estas dos cosas se oponen totalmente a este don. No puede un hijo orgulloso tratar de agradar a su padre, o un hijo soberbio agradar a su padre, sino simplemente con la humildad y estar conscientes de que Dios no merece que le demos la espalda y que desobedezcamos lo que Él nos ha mandado, que es amarle a Él y amar a nuestros semejantes. Sigamos con el que sigue, don de fortaleza. Nos da fuerzas para buscar a Dios. Yahvé es mi fuerza. Isaías 12:2. Nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades. Nos da la fuerza divina, infinita, hasta hacernos decir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. Muy importante este don de fortaleza que nos hace buscar a Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos da la fuerza para seguir en este caminar con el Señor, en este buscarle, el aprender de Él. En este caminar con el Señor, muchas veces vamos a experimentar mucho desánimo, en el que a veces pensamos que no tiene sentido o que no hay ganancia el de seguir con Dios, el de caminar en esta nueva vida con Él, dando la espalda al mundo, dando la espalda a nuestros propios quereres humanamente hablando. Entonces es muy importante ese don de fortaleza, porque como dice aquí, es una fuerza divina, infinita, que nos hace decir todo lo puedo en aquel que me conforta. O sea que no hay nada imposible mientras Dios esté conmigo, mientras Dios me dé esta fortaleza. Y eso nos da paz, hace tener hambre y sed de Dios, de santidad, con una invencible confianza que nos hace llegar a las virtudes heroicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este don de fortaleza nos da ese deseo, esa hambre de conocer más de Dios. Esa fortaleza, este don de fortaleza nos da ese deseo de ser más santos, de ofender menos a Dios. Sabiendo que Dios, quien lo hace todo, su virtud es la fortaleza, que es semejante al don, pero nos deja con cierta ansiedad y temblor por nuestra debilidad. Es decir, tiene el modo humano en lugar del modo divino, que nos da seguridad y confianza. Entonces, el don de la fortaleza. Su bienaventuranza es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, que es una hartura de goces espirituales intensísimos con que Dios llena. ¿Qué quiere decir? Que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, los que quieren conocer al Señor, los que quieren hacer las cosas bien, porque ellos serán hartos, o sea, serán llenos. Pero no estamos hablando llenos de cosas materiales, llenos de éxitos humanamente, sino como dice aquí, seremos llenos de goces espirituales, intensísimos con que Dios llena. O sea, estamos hablando espiritualmente de que a veces podemos tener solamente lo necesario y estar llenos de alegría, llenos de paz, llenos de esperanza. Entonces son esas cosas las que el Señor nos llena, ¿no? Dice, los vicios que se oponen, los que se oponen a este don son la flojera, el miedo desordenado, la timidez. Pues tengamos mucho cuidado de la flojera, especialmente la flojera espiritual. Tenemos mucho ánimo para hacer las cosas humanamente, como el trabajo, como los quehaceres de la casa, como el hacer extra cosas aquí y allá, pero el de conocer al Señor, el de
El de estar en oración, el de leer la santa palabra, eso sí nos da pereza. Entonces, es muy, muy importante que sepamos que a este don se pone lo que es la flojera espiritual, el miedo desordenado, la timidez. Yo solamente le quiero hacer una pregunta para que reflexione usted, hermano y hermana. ¿Cuántas veces o cuántas cosas usted ha perdido por el tener miedo, por la timidez? Entonces, más imagínese, si usted no tuviera timidez, si usted no tuviera ese miedo a esto o aquello, ¿cuántas cosas hubieran sido diferentes? Entonces el Señor nos dice que esto se opone a este don. Entonces debemos de ir más allá de nuestros miedos, de que este don nos dé la fortaleza de sobrepasar estas timideces. Esto lo vemos en 2 de Timoteo 1:7. Se fomenta, o sea, se fortalece o se acrecenta este don cumpliendo el deber, aunque nos cueste. Pues quiere decir que muchas veces pensamos que el cumplir nuestros deberes como padres, como esposos, como hermanos, como hijos, como vecinos, como hermanos en Cristo, a veces no tiene sentido o no tiene nada de ganancia, pero aquí dice que este don se fomenta cumpliendo con nuestros deberes, aunque nos cueste. Pidiéndole a Dios nos dé su fuerza para llevar la cruz alegremente. Entonces, este don de fortaleza, como vemos aquí, de fortaleza nos ayuda a llevar la cruz que llevamos en este momento. Porque todos tenemos una cruz que cargar. Todos, todos, todos. Y entonces de estar con ese cansancio, de estar con ese desánimo, estar con esa tristeza de que nuestra cruz que llevamos en este momento es pesada, que tal vez sufrimos más que otros. Entonces este don de fortaleza nos ayuda a llevar la cruz de todos los días más alegremente. Quiere decir que no nos la quita, pero que no esta cruz, el llevarla no nos quita la alegría, no nos quita el saber que Dios nos ayuda. Con mortificaciones voluntarias y con la Eucaristía, pan de vida y fuerza de Dios. Y quiere decir que este don de la fortaleza puede ser podemos fomentarla más, este don, con nuestras mortificaciones voluntarias. Quiere decir que, por ejemplo, el ayuno o el dejar de hacer ciertas cosas que nos agradan, sacrificios, para crecer espiritualmente, ¿no? Ofrecerlos a Dios. Y también lo más importante que tenemos en la Iglesia Católica, que es la Eucaristía. Que siempre que tengamos oportunidad, ¿verdad? Asistir a misa, no solamente los domingos. Sabemos que el no asistir a los domingos a misa es pecado mortal y que es necesario o que debemos estar ahí cada 8 días en misa, pero que no necesariamente nada más los domingos. Podemos ir o asistir a misa durante la semana. Es muy importante. Aquí dice que recibe la Eucaristía, pan de vida y fuerza de Dios. Es lo que va a aumentar este don o a que esté más, no sé si se puede decir más activamente nosotros, ¿no? Si es que es muy importante la Eucaristía, hermanos. El don de piedad. Simplifica nuestras relaciones con Dios, haciendo que nos sintamos realmente hijos suyos. Romanos 8:16. Y por eso sentimos que los demás son nuestros hermanos. Nos hace entregarnos a Dios y a los demás con generosidad y amor, quitando dificultades en nuestro trato con todos los otros, haciéndonos mansos y humildes. Sus principales efectos son gran ternura hacia Dios, nuestro Padre, abandonarnos tranquilos en sus brazos y amar al prójimo como hermano. Su virtud es todo lo que es culto a Dios, o sea, la de religión y la justicia. Entonces, como vemos, el don de piedad lo que nos hace
sentirnos más hijos de Dios, el saber que somos hijos de un Padre amoroso y que por lo tanto como hijos de Él debemos sentir ese mismo amor, esa misma generosidad a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, y que este don de piedad nos hace mansos y humildes, mansos y humildes. Ya no con deseos de pelear con los demás, ya no con los deseos de hacer pleito por cualquier cosa, ya no el defender nuestro orgullo, nuestro machismo, no, nada de eso, sino el tener una buena relación con el prójimo, viéndolos como lo que son hermanos, nuestros hermanos, hijos también de Dios. Dice, su virtud es todo lo que es culto a Dios, o sea, la religión y la justicia. Su bienaventuranza principal es, bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Es la bienaventuranza de la dulzura. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. De donde la piedad, hermanos, no solamente es el asistir a los demás en sus necesidades, el ayudar al menos afortunado. El don de la piedad va un poco más allá. El don de la piedad, claro, es ayudar al que necesita, el hablar, el aconsejar, el escuchar a quien lo necesita, sino también sentir el sufrimiento de ellos. No podemos pretender el tener piedad de los demás o tener este don de piedad sin tener los sufrimientos de los hermanos. Que no nos debe de llevar el solo decir, pues le hace falta esto, se lo voy a dar, no, sino que sintamos el dolor por lo que está pasando a él, el que está pasando a ella. El que nos unamos a él, no solamente dar lo que necesita, sino que ayudarle con su tristeza, ayudarle con su preocupación. Ese es el don de la piedad, el sentir lo que sienten los demás, el ayudarles más allá de lo material, sino ayudarles con lo que sufren, con lo que sienten. Dice, impedimos el desarrollo de este don con la dureza de corazón, la incredulidad, la impiedad. Entonces, impedimos que este don crezca en nosotros, que es el don de la piedad, con la dureza de nuestro corazón, la incredulidad. ¿Qué quiere decir? Que siempre estamos desconfiando si será, si no será, que si de verdad está pasando por esta situación, que si de verdad está arrepentido, que si de verdad quiere cambiar. Entonces, no endurezcamos el corazón, sino al contrario, abrirlo y, como dice ahí, ser bondadosos y generosos en dar, entregarnos totalmente al prójimo. Dice, se fomenta cultivando el amor de hijos hacia Dios y el amor a todas las cosas como pertenecientes a la casa del Padre. O sea, tener amor por todas las cosas, por todos los hermanos, sabiendo que ellos también son hijos de Dios y que todo lo que ha dado pertenece a Dios y que Él lo ha hecho por un propósito. Con total abandono a los brazos de Dios. Además, tratando a todos como hermanos amados, hijos del mismo Padre. ¿Okay? Don de consejo. El Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les dije. Juan 14:26. Este don nos hace entender la voz íntima de Dios, ayudándonos a actuar prudentemente, pero con decisiones rápidas, seguras, como si nos asomáramos a la mente divina y allá viésemos cómo debemos portarnos y cómo se debe portar los demás. Miren nomás qué hermoso este don.
Es el entender la voz íntima de Dios, el saber lo que quiere Dios, el saber de cómo quiere Dios las cosas, ver las cosas como las ve Dios, dar las soluciones como las quiere dar Él. Corresponde al carisma de discernimiento, pero siendo un hábito en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el discernimiento es siempre el saber lo que ya dijimos, ver las cosas todo como lo ve Dios y resolverlas como Dios las quiere resolver, no como nosotros humanamente. Porque nosotros tenemos muchas costumbres, muchos hábitos que no corresponden a lo que quiere Dios de nuestros comportamienos. Dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. En 1 Samuel 3:10, es el don que más necesitan los que gobiernan algo, un país, una iglesia o una comunidad. ¿Qué quiere decir? Que este don de consejo es muy necesario para nuestros líderes, para todos los que están encargados de ciertos grupos, comunidades, países o estados, que tengan este don para hacer las cosas según Dios, ¿no? Y tomar las decisiones, como dice aquí, rápidas, pero seguras, conforme a la voluntad de Dios. Su virtud es la prudencia, y su bienaventuranza es bienaventurar los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque nos enseña que seremos juzgados como juzguemos a los demás, perdonados como perdonamos, etc. Entonces dice, nos oponemos a él, nos oponemos a este don del consejo con la precipitación. ¿Qué quiere decir? A tomar las cosas rápidas, sin meditarlas, sin preguntarle a Dios cómo las quiere. La temeridad, ¿qué quiere decir? Que es lo mismo, sin temor. O sea, hacerlo todo al aventón, ojalá que con esto se resuelva, o con esto salga bien, no. Sino todo meditado, preguntarle al Señor en cada decisión, escuchar su voz, dar la solución como la quiere, aunque a nosotros no nos guste, pero hacerlas como Él quiere. La confianza en las propias fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que nos oponemos siempre cuando nosotros confiamos en nuestros propios saberes, en nuestras propias fuerzas, en lo que yo puedo hacerlo. Yo siempre lo he hecho, siempre ha sido así. No. El don del consejo es de escuchar al Señor, hacer las cosas como las quiere hacer, saber que yo me equivoco, saber que yo puedo hacer las cosas mal, pero el Señor no, sino hacerlas como Él quiere. Se fomenta por la humildad, la reflexión, muy importante, el ser humildes, la reflexión, meditar lo que vamos a hacer, el silencio para escuchar a Dios y nuestra docilidad hacia los que Dios nos pone como superiores. ¿Qué quiere decir? Que debemos, si tenemos para fomentar este don, tenemos que nosotros mismos tener la docilidad, que si hay alguien más arriba que yo en el trabajo, en un ministerio o en algún otro lugar donde Dios me ponga, respetar a mis superiores, ¿no? No creer que yo puedo más que ellos y entonces obedecerles porque pues ellos no saben y yo sí, nada de eso, sino tener la docilidad de saber quiénes son ellos y quién soy yo, ¿no? En ese momento o en ese lugar. Don de ciencia. Dios condujo al justo por caminos rectos y le mostró el reino de Dios y le comunicó la ciencia de los santos. Sabiduría 10:10. Esa ciencia de los santos es el don de ciencia que nos hace reconocer el verdadero valor de las criaturas, de que aprovecha ganar todo el mundo si pierde su alma. Perdón, esta es una pregunta. ¿De qué aprovecha ganar todo el mundo si pierde su alma?
Esto lo vemos en Lucas 9:25. Todo lo creado es frágil e inestable, pero nos elevará a Dios si pensamos que fue hecho por Él, y que tiene como el reflejo de su belleza infinita. Nos impulsa al desprendimiento total, aún de nosotros mismos, a la aceptación de humillaciones y sufrimientos porque nos asemejan a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que con este don de ciencia vamos a darle el valor a los demás porque son hijos de Dios, porque son creación de Dios, porque Jesús dio su vida, dio toda su sangre derramada en la cruz por ellos, al igual que por mí. Y que dice que debemos de darle, reconocer el verdadero valor de las criaturas, porque todo lo ha creado Dios. Entonces ya no vamos a ver a la creación y a los demás según nuestra humanidad, según nuestras diferencias, según nuestros egoísmos, sino que en el conocimiento de que ellos son hijos de Dios, de que ellas son hijas de Dios, y por lo cual el Señor nos pide amarles, cuidarles, respetarles. Y dice que todo lo que ha hecho Dios, todo es reflejo de su belleza infinita. Y que nos impulsa al desprendimiento total, aún de nosotros mismos. Y al aceptar de humillaciones, sufrimientos, porque nos asemejan a Jesús. Y quiere decir que el pensar diferente, el actuar diferente, como actúan los demás, estamos expuestos a ser humillados y claro, al sufrimiento por ahora pensar diferente y ver las cosas diferentes, pero que nos asemejan más a Jesús. Él siendo toda sabiduría, Él siendo todo amor, Él siendo toda misericordia, Él siendo el Todopoderoso, y que se rebajó de su divinidad a ser hombre, fue rechazado, fue humillado, sabiendo que Él es la única verdad. Quise despreciarnos a nosotros mismos por nuestra nada y nuestra tendencia al mal, de aceptarnos, de que quien es todo es Dios, y que este cuerpo y que esta humanidad de nosotros tiende al pecado, tiende a la maldad. Pero también nos dice, pero sin perder nunca nuestra conciencia de hijos de Dios, de saber que no podemos ser nada, que no somos nada, pero que también por voluntad de Dios y por el sacrificio de Cristo, ahora somos hijos de Dios, lo cual nos da gran dignidad humana y nos lleva a amarnos a nosotros mismos. O sea que no somos nada, pero a la vez debemos de amarnos porque Dios nos ama, porque Dios nos creó, porque Jesús derramó toda su sangre por cada uno de nosotros, que somos valiosos. Es amarnos a nosotros mismos para poder así amar a los demás como a nosotros. Hay muchos ejemplos entre los santos de cómo actuó este don, como San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz. Me imagino que aquí lo que dice mil gracias derramando, se me hace que ha de ser un libro, etc. Este don nos enseña a juzgar rectamente, nos guía en lo que debemos creer, nos muestra el estado de nuestra vida espiritual, nos desprende de todo. Sus virtudes son el conocimiento de Dios y la fe. Su bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Este llanto es por nuestros errores y faltas, por los del mundo entero, por los sufrimientos de los hermanos. Lo contrario es la ignorancia culpable y la presunción en la ciencia humana. Gracias te doy, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Esto lo vemos en Mateo 11:25. Se fomenta considerando la vanidad de las cosas terrenas, relacionando todo con Dios, oponiéndose al espíritu del mundo,
procurando la limpieza constante en el corazón, sin faltas voluntarias, pero también quitando el sentimiento de culpabilidad, seguros de la salvación del Señor. Don de entendimiento. Por este don, nuestra inteligencia, por la acción del Espíritu Santo, como que penetra en las verdades reveladas. Es como levantar el velo, como ver lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, etc. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 12. Es como una intuición de las cosas divinas y aún de las naturales. Es el don de la intuición. Se funda en la fe, que es obscura, pero como que podemos separar lo verdadero de lo falso. Comprendemos también lo que son los símbolos de la Biblia. Comprendemos también lo que los símbolos de la Biblia significan. Nos ayuda en lo amar a Dios. Hay momentos en que entendemos cosas de Dios que antes no habíamos comprendido, y es por el don de entendimiento. ¿A quién le ha pasado, hermanos y hermanas? Y que a veces, por nuestra ignorancia, ¿verdad? Y por el pensar humanamente, ¿cuántas veces en nuestro pasado hemos juzgado a nuestra Iglesia Católica? Hemos juzgado lo que es el sacramento de la reconciliación o de la confesión. Hemos dudado a veces de lo que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Y aquí nos dice que este don del entendimiento nos hace como quitar esa venda, ¿no? de nuestros ojos y tener un entendimiento mejor sobre lo que es Dios. Y este don es bello porque, como dice aquí, a veces, aunque en nuestra vida hemos leído capítulos enteros de la Biblia, pero ahora como que la saboreamos, como que ahora tenemos ya un entendimiento más mayor de lo que nos quiere decir. Ahora entendemos que es palabra de Dios. Ahora entendemos que no es una lectura simplemente como otras de cualquier otro libro, sino que esta es palabra de Dios que llega a los corazones, que transforma a los corazones. Entonces todo este entendimiento es debido a este don, que ahora vemos las cosas diferentes. Dice, nos hace conocer a Cristo. Estamos salvados. ¿Cómo y por qué? Y muchos de nosotros a veces solamente conocíamos a Cristo porque lo veíamos ahí en un crucifijo, ¿no? Y decíamos, no, pues qué triste que falleció, pero dicen que por nosotros, pero ¿cómo por nosotros? Y a veces no comprendíamos que Él cargó con nuestros pecados, que Él fue el sacrificio perfecto al Padre, por el que todos nosotros somos perdonados. Y eso no lo entendíamos. Entonces, como dice, este don del entendimiento ahora nos hace ver claramente el gran amor del Padre al enviar a su Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿y cómo y por qué? Estábamos sellados por el Espíritu Santo, etcétera. Está íntimamente unido a la virtud de la fe, que por este don llega a ser heroica. Hace que en cierto modo podamos ver a Dios, que tengamos el verdadero sentido de Cristo. 1 Corintios 2:16, es decir, su pensamiento, su bienaventuranza es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque nos limpia la mente y el corazón, quitando las basuras, los errores contra la fe, y hace que entendamos más a Dios. Este fue el don del entendimiento. Y aquí nos va a ver lo que contraría este don. Sus vicios contrarios son la ceguera espiritual y la miopía espiritual, provocados generalmente por la lujuria y por la gula. Es que tengamos mucho cuidado. Pues nada impide tanto que el entendimiento vuele, como la materialidad excesiva se fomenta viviendo de fe. Excesiva se fomenta viviendo de fe.
procurando la pureza de alma y cuerpo, con silencio interior, fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo y llamando con frecuencia a este Divino Espíritu, recordando a Jesús su promesa de enviarnos. Y quiere decir que recordemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos iba a enviar a un paráclito, que Él nos iba a enviar al Espíritu Santo, que nos iba a recordar todas sus palabras, que nos iba a infundir ese conocimiento. Entonces es muy importante pedir que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas todos los días, para que seamos inspiraciones de Él, que fortalezca estos dones en nosotros. Don de sabiduría. Este don es el más alto, el que lleva a su perfección la caridad de la cual es inseparable. Nos une a Dios en una unidad que pidió Jesús. Tú a mí y yo en ellos, para que sean perfectamente uno. Juan 17:23. Y esa unidad con Dios nos hace penetrar como por una experiencia íntima en Dios mismo, gustar y ver qué bueno es Yahvé. Salmo 34:9. Es muy importante, hermanos, que tengamos esa, como dice, esa experiencia, ese encuentro con Jesús. Tal vez tu hermano o hermana que esté viendo estos crecimientos, ¿verdad? Estés experimentando estos cambios en tu vida por medio de estos dones. Que en tu vida hayas dado un cambio radical de 180 grados, donde lo que hacías antes ahora ya te da vergüenza, ahora ya no lo haces porque sabes que ofendes a Dios. O tu relación en tu familia, tu relación en el trabajo es muy diferente porque ahora ya no ves enemigos, ya no ves oponentes a los demás, sino ves a hijos de Dios, hermanos tuyos, hermanas tuyas. Y esto es debido a esa experiencia, ese encuentro con el Señor. Y muchos que hemos tenido ese encuentro con el Señor, podemos ver la nueva vida que estamos teniendo de la mano de Dios. Pero si tú, hermano y hermana, estás viendo este crecimiento y tal vez no tienes pues la noción, ¿verdad? Lo que es un encuentro con Jesús o tener esa experiencia íntima con Él, pues yo te exhorto a que lo busques, a que busques a Jesús en la oración, en la meditación, y porque Él está esperándote. Él es como dicen algunos sacerdotes, un Dios loco de amor por ti, y que siempre está ahí esperando que tú abras tu corazón para tener ese encuentro con el que te ama, el que siempre te ha amado. Es que busca ese encuentro íntimo con el Señor, para que puedas comprender todas estas cosas de las que estamos hablando, de estos dones. Ahora nos quedamos en lo que es el Salmo 34:9, y que nos dice gustar y ver qué bueno es Yahvé. Bueno, dice, nos muestra a Dios como la bondad infinita, nos enseña a hacer por los ojos del amado, por los ojos de Dios. Vemos las cosas a lo divino. El don de sabiduría abarca todas las cosas de la fe, principalmente a Dios mismo. El don de entendimiento comienza a enseñarnos la contemplación, y el de sabiduría es el don de la contemplación, de la oración profunda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el don del entendimiento empieza enseñándonos a lo que es la contemplación, pero el don de la sabiduría es el don de la contemplación, de la oración profunda. Es una oración más allá de las palabras. Es una oración de estar ahí sin hablar, pero estar dispuesto, abierto el corazón, abierto la mente, abandonados todos a la presencia de Dios. Y sabiendo que Dios también de la misma manera se da totalmente a uno. Siempre.
en la oración contemplativa. Dice, Jesús es la sabiduría del Padre. Por eso el don de sabiduría nos transforma en Jesús. San Pablo en 2 Corintios 3:18 nos dice, nosotros contemplando la gloria de Dios, nos vemos transformando en su misma imagen de claridad en claridad. Es así, de claridad en claridad. Como nos ve este don transformando en Jesús, y el transformarnos en Él nos da un conocimiento profundo de las cosas divinas. Podemos considerar a este don como las alas de la vida espiritual. Hace que la caridad vuele, quitando mezquinidades, prudencias humanas y raquíticas, llevándonos a lo que debe de ser normal en la vida cristiana y más en la renovación en el Espíritu Santo, a la vida mística, que no es más que la vida de unión con Dios, la transformación en Cristo. Bueno, yo creo que no hay mejor explicación que esta. Su virtud es la caridad. Su bienaventuranza es bienaventurados los pacíficos o los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ya que vivir en Dios es tener su paz y tranquilidad a los demás. Deshaciendo, permítanme mover esto, deshaciendo agresiones y violencias. Se opone a la sabiduría la necedad espiritual, la lujuria y la ira, la fatuidad. Bueno, los que no saben lo que es la fatuidad, es el engreírse, el creerse mucho, eso es la fatuidad. La estupidez voluntaria por sumergirnos en las cosas terrenas. Pues nos dice San Pablo, el hombre naturalmente no comprende las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:14. Se fomenta por el recogimiento y silencio interior, fidelidad a la gracia o inspiraciones, la humildad, llamar continuamente al Espíritu Santo, procurar ver todo desde el punto de vista de Dios, no apegarse a nada del mundo, ni aun a las cosas espirituales, sino solo a Dios. Disponernos para servir a Dios en la sequedad o en la dulzura, como Él quiere, buscando al Dios de los consuelos y no los consuelos de Dios. Es que es muy importante, hermanos, que en este don nos demos cuenta que la sabiduría nos lleva a buscar a Dios no porque lo que nos pueda dar, sino porque le amamos, sino porque queremos estar con Él. Eso debe ser nuestra verdadera motivo, el amar a Dios. Y como dice aquí, el servirle en la sequedad o en la dulzura. O sea, ese es el verdadero amor a Dios. No esperar nada, sino solamente el amarle, sin que estemos seguros que nos va a dar lo que le pedimos o lo que necesitamos, sino que aunque nos lo dé o no nos lo dé, nosotros le amemos de todas maneras y le sirvamos en cualquier circunstancia. Hermanos, esa es la conclusión de la clase. Y dice aquí, al estudiar los dones, no queremos llenarnos de conocimientos, sino estar conscientes del mundo divino que llevamos dentro. ¿Usted sabía que tiene todos estos dones, hermano y hermana? En su bautismo usted los recibió. Y el don más grande, el Espíritu Santo, Dios mismo en usted. De que bajo el impulso del Espíritu Santo todo es armonioso, porque todo es un canto de amor y tiene las dulzuras del amor. Y eso se traduce en alabanza. Pero para entrar a esa armonía de alabanza, hace falta que nuestro corazón esté en cada instante listo para abrirse al Espíritu de amor, a sus deseos y a su acción. Tener corazones dispuestos, almas atentas, dóciles a sus inspiraciones, para que sea nuestro santificador.
Si está Él en el centro de nuestras almas, las convertirá en una sola alabanza apasionada y armoniosa, la del amor divino. Y en nuestra renovación en el Espíritu Santo debemos gritar, clamar porque toda la iglesia se entregue a Él y que movida e impulsada por Él sea como un maravilloso concierto de alabanza a nuestro Dios. Qué bello, ¿verdad, hermano? Qué bello, hermano y hermana. Entonces dejemos que el Espíritu Santo habite en nosotros con todos sus dones. Y que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, seamos esa alabanza, ese concierto, como dice aquí, de nuestros corazones a nuestro Dios. En un momento les voy a enseñar lo que es el cuestionario. Los voy a dejar ahí un momentito. Cuando ustedes gusten pueden pausarlo para que puedan copiar bien las preguntas. Aquí tenemos el cuestionario número 7 y tenemos las preguntas del número 1 al 7. Muy importante, hermanos, que contesten este cuestionario ya que nos fortalece y nos hace recordar lo que hemos aprendido. Y aquí tenemos de la pregunta 8 a la 11. Así que para que la puedan copiar en sus libretas. Y también no nos dejen así, sino contesten por favor este cuestionario. Bueno, pues esto es lo que fue la clase, los dones del Espíritu Santo. Y espero, como siempre, que sea una gran bendición para su crecimiento espiritual, hermanos. Y perdón. Terminamos con este crecimiento con una pequeña oración, dando gracias a Dios. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, Padre hermoso, en este momento, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que es vida eterna. Por tu palabra, Señor, que siempre llega a los corazones y actúa y transforma. Dios santo y bueno, gracias por mis hermanos que están recibiendo sus crecimientos. Gracias por aquellos que los recibirán, Señor, por medio de estos videos. Gracias, Dios Todopoderoso, que has infundido tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien nos santifica, eres quien nos transforma. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien revela, Señor, las verdaderas verdades divinas. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos. Mamita María, gracias por tu intercesión por cada uno de nosotros. Gracias porque nos tomas de la mano y nos llevas a tu Hijo amado cada día con estas enseñanzas. Padre eterno, quedamos en tu presencia. Confiamos a tu presencia en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. La paz de Cristo en ustedes. Bendiciones.